Juan Navarro, buenas noches. ¿Qué tal ¿Qué estás? tal? Encantado. Gracias por contar conmigo para este programa tan interesante. ¿Qué te has pasado? ¿Toda la mañana, todo el día por ahí fuera con un reportaje o qué? Sí, he llegado a casa hace 10 minutos, yo todo preocupado, pensando que igual no llegaba. He estado hoy por el norte de Burgos, por la zona de las Merindades, por Frías, que es una zona espléndida y coinciden tantos elementos con la España rural, en el sentido de que es una zona maravillosa con un patrimonio espectacular. ¿Qué ocurre? La despoblación que ya tanto conocemos. ¿Y cuándo sale el reportaje? Eso ya Ni idea, preguntárselo a ¿no? los jefes, pero calculad, yo mañana me pondré con ello a escribir, que son dos temas además, dos temas que espero que queden bien, me parecen interesantes. La semana que viene, con un poco de suerte, eso no lo puedo prometer. Yo, te presento, para quien no te conozca, Juan Navarro es, Sí, digamos, el delegado del país en Castilla y León. Él está en Valladolid, de hecho es de Valladolid, y Castilla y León, Asturias y Cantabria, me parece, ¿verdad? sí, Castilla la Vieja, lo que viene a ser casi Castilla la Vieja, Castilla y León Exacto, y la para arriba. antigua Castilla la Vieja, efectivamente. Apagafuegos. ¿Tú eres de Valladolid, de la capital, o naciste en algún pueblo con... No, yo soy de Valladolid ciudad y estudié aquí la carrera en la Universidad de Valladolid. Luego ya me tocó, como a tantos compañeros, buscarme las habichuelas fuera, pero soy de los afortunados, creo que he podido volver a desempeñar mi trabajo, de lo que estudié, de lo que me formé, con lo cual creo que soy un privilegiado. Cuéntanos un poco tu trayectoria antes de llegar al país, que en el país me parece que entraste hace 4 años, ¿no? Más o menos. Algo así, sí. Yo, cuando acabé la carrera en Valladolid, dije, uff, ¿qué hago, no? Mira que es Valladolid, ¿eh? Que siempre es verdad que tenemos un poco el estigma en Castilla y León de que en Valladolid van bien las cosas, o mejor, o que hay privilegios, tal. Yo no voy a entrar ahí. Pero es verdad que me pongo en situación de otras personas de la comunidad y digo, madre de amor hermoso lo que habrá ahí fuera. Me fui a Madrid a estudiar un máster, pues casi por continuar un poco la formación y ver qué demonios hago con mi vida. Luego estuve trabajando en una empresa en comunicación corporativa que era un poco infierno, pero hay que buscarse la vida, esto es así, hay que curtirse en todos los ámbitos posibles. Luego tuve un poco de crisis personal, vital y laboral. Hice un máster en El País, que era ya casi el retorno al periodismo o ya a saber qué acababa haciendo. Y oye, es verdad que con las prácticas, a base de trabajar mucho, de patearme Castilla y León, también desde Bilbao, porque estuve un año casi en Bilbao ayudando en la corresponsalía de Bilbao, y cuando acabé la formación dije, oye, está ocurriendo en Castilla y León, hemos visto que hay temas, porque claro, si no tienes a ningún corresponsal, si no tienes a ningún periodista, tanto en Castilla y León como en el Congreso, no vas a sacar ningún tema. No es que yo sea más listo que nadie, ni muchísimo menos, pero si no le dedicas interés a una comunidad, no vas a sacar temas. Por tanto, una vez aquí instalado, llevo ya 3 años, voy a hacer 3 años en septiembre, si no me salen mal los números. La verdad es que he demostrado, pues, insisto, no porque yo haga magia, sino porque es una comunidad rica en información, de política, de cultura, de economía, de lo que quieras, pero si tienes a alguien que la cubra, desde luego. Hombre, también ha cambiado la manera de percibir los grandes periódicos nacionales, la manera de percibir la información que no procede de Madrid, que tal, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en El País, tiene una sección de comunidades en la que tienen cabida pues todo este tipo de temas, este tipo de asuntos. Eh, ¿Has hablado en algún momento con la dirección del periódico de este tipo de cosas? Es decir, de la cabida que tiene la España rural, la España despoblada en un periódico como El País. Pues en El País, no sé si en otros periódicos hay una palabra que se usa mucho, que es la palabra exótico, que es cuando planteas un tema que puede ir un poco más allá de lo convencional. Y es verdad que cuando empecé en esto, yo planteaba temas, muchas veces me decían, hombre, es un poco exótico, ¿no? No sé qué pelea en un ayuntamiento, no sé qué problema con una zona de Burgos, de Soria, de Zamora, de Ávila. Pues es verdad que con el tiempo han ido viendo que esos temas se leen, porque por mucho que a veces los periódicos creo que son un poco aburridos, y digo El País y digo todos porque abordan mucho la información de Madrid, 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 Cataluña, 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 y poco más. Y sin embargo, han ido descubriendo, no por mí, sino porque tenemos una red de corresponsales maravillosa en el periódico, a la que quiero mandar un abrazo bastante importante porque curran de maravilla, han descubierto que hay temas más allá de la M30, tanto en un pueblo como en algún ayuntamiento, como en emprendimiento, como en problemas, como en sucesos. Y por tanto, esa apuesta, que creo que podría ser mayor, porque proporcionalmente hay mucha población que no tiene el periodismo que merece, que no tiene a un periodista encima o varios contando lo que está ocurriendo allí, pues creo que luego los números reflejan que la gente tiene interés, porque el madrileño, el catalán,
el de Barcelona, pues tienen un tío que es de Salamanca, tienen una prima que es de Badajoz, tienen familiares que proceden de Cantabria, que son de Teruel. Y por tanto, cuando ven esa información, dicen, ole, qué maravilla, que además de leer de PP y PSOE, gobierno y compañía, también hay reportaje, que es lo más bonito que hay en este oficio, por cierto. Hombre, es que tú te has convertido de una manera en una especie de cronista de la España rural, ¿no? De la España interior, de la España despoblada. Porque Bueno, tú publicas me parece... cada semana pues un par de artículos al menos. Suele ser esa media, ¿no? Incluso algunos te lo sacan a primera, lo cual es una maravilla. Por ejemplo, ese de los bares, me parece que fue el último que tuviste en primera. El último que te leí fue sobre La Moda, el grupo de música burgalés, que también apareció en papel, porque me imagino que en la web publicas todo lo que quieres, pero en papel es más restrictivo lo que te publican, ¿no? Sí, eso ya, si nos ponemos a explicar eso, podemos estar mes y medio y sin tampoco aclararnos mucho, pero sí, la web, lógicamente, es un espacio en el que cabe prácticamente todo y en papel hay que cribar un poco más. Ahora bien, es verdad que para mí llevar a portada un tema en El País, profesionalmente y personalmente, es la releche. O sea, para mí es como ganar a Champions, ¿no? Ahora bien, yo ver en El País, insisto, luego en El Mundo hay reportajes estupendos, en el ABC, o sea, no quiero que quede todo muy endogámico porque creo que a veces hay apuestas por lo periférico que quedan de maravilla. Y es verdad que aquel reportaje que era salvar al bar de pueblo, pues lo tiene todo, porque es una iniciativa que parte del ámbito político y que además tiene el aderezo de que todos tenemos un pueblo. Y todos nos gusta ir al pueblo a tomarnos unas cervezas en verano o comernos chorizos. ¿Qué ocurre? Que la gente que vive allí todo el año también tiene derecho a ese servicio, ¿no? Por tanto, fue un tema que funcionó, insisto, no porque yo haga magia, ni porque sea el cronista de la España vaciada, ni mucho menos, sino porque son los temas que aquí cotizan. De igual manera que en Marbella se sacan muchos temas de narcotráfico o de mafias, o en el País Vasco en su día, ahora afortunadamente no, sobre ETA, o en otros lugares, en Madrid, sobre política, pues porque es lo que se cuece en cada área. A mí me toca esto. Pues hay temas más alegres y menos alegres, pero es cuestión de notificarlos, de darse cuenta de ellos. Nosotros tenemos aquí en el hueco, es donde estamos en Soria, subiendo las escaleras para llegar a este set, hay una portada gigante del País en la que a 2 columnas a la derecha salimos nosotros. Gracias a un reportaje de María Sosa, de tu compañera María Sosa, sobre un proyecto nuestro, el G100, que es un grupo de personas, 50 hombres y 50 mujeres, que se reunieron para diseñar una serie de planes para la España rural. Joaquín Alcalde me pedía, quería hacerte una pregunta. Buenas noches, Juan, muchas gracias por entrar hoy en el programa. La verdad es que es una gozada, ¿no? El tenerte aquí y el leerte, ¿no? En el periódico, los que consumimos País desde hace muchísimos años, El País, y nos gusta mucho lo que escribes y sobre todo nos gusta mucho que vivas en Valladolid, ¿no? Que seas castellano como nosotros, porque eso supone que conoces bien el problema y bueno, eso es importante, ¿no? Para a la hora de transmitir realmente lo que está pasando. Yo quería referirme un poco a esto que estaba comentando Roberto, ¿no? Nosotros que llevamos, como sabes, llevamos muchos años peleando en esta trinchera, ¿no? De la despoblación. Siempre pensamos que los medios de comunicación tenían un papel fundamental, ¿no? Para tratar de revertir este problema tan complejo que tenemos, un problema descomunal, ¿no? El que tenemos por delante. Y a mí me gustaría, como estamos aquí en Petit Comité, me gustaría decir que ha habido para mí como 3 periodistas importantes, ¿no? Que le han dado un poco la vuelta, que fueron pioneros, ¿no? En darle un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? El primero fue Raúl Conde Suárez, periodista del Mundo, ¿no? Y que estuvo trabajando durante mucho tiempo en el Mundo, la sección de opinión. Él fue una de las primeras personas que empezó a escribir sobre esto, ¿no? Ya empezó a opinar sobre esto, además, en el Mundo, ¿no? Con una línea pues bastante apartada, ¿no? De lo que podía ser la línea editorial del periódico. María Sosa, lógicamente, en El País, en la época de Soledad Gallego, que fue pues una pionera, fue la que escribió esa primera página que está contando Roberto y que yo creo que fue la primera vez que El País y que un periódico nacional llevaba en primera una noticia sobre despoblación rural, que se refería a un proyecto que hicimos aquí. Y luego una persona que quizás ha hecho un trabajo un poco más a nivel institucional, pero creo que también ha influido mucho,
es Manuel Campo Vidal, ¿no? También hay que reconocer ese trabajo que Manuel en otro ámbito, ¿no? Pero también nos ha ayudado, ¿no? Un poco a introducir este tema de la despoblación en los medios, y sobre todo en una cuestión importante que nosotros también abordamos hace unos años en un seminario que hicimos aquí en el Burgo de Osma, ¿no? sobre medios de comunicación y despoblación, en el que nos dirigíamos un poco a los medios nacionales y les interpelábamos, ¿no? Les preguntábamos por qué se estaba tratando el problema de la despoblación de una manera, en muchos casos, frívola, yo diría, ¿no? Incluso un poco pues con esos estereotipos, ¿no? Y yo creo que, no sé si no es falsa modestia, pero yo creo que a raíz de aquel seminario en el Burgo de Osma, en el que tuvimos la suerte además que estuvo presente, participó en ese seminario la reina doña Leticia, ¿no? En calidad de reina y en calidad de periodista, yo creo que aquello supuso también un punto de inflexión en el tratamiento de las noticias sobre el mundo rural en la prensa en general, ¿no? Y bueno, esa es un poco mi reflexión, ¿no? Como sabes, llevamos muchos años trabajando en esto y entendemos que el papel de los medios de comunicación es fundamental, o sea, son los que al final están transmitiendo lo que está pasando a la población, ¿no? A la población urbana, sobre todo, que es la que nosotros queremos capturar esa atención, ¿no? Y que esa población que hipotéticamente puede venir a vivir a los pueblos, y entendemos que el tratamiento que se le dé a lo rural en los medios de comunicación es muy importante. Sí, creo que es esencial. Sí. Juan, di. Sí, nada, es esencial. Creo que muchas veces no es tanto desinterés, porque yo no creo que a un periódico de tirada nacional le desinterese la despoblación, porque es un problema elemental ahora mismo. Hay un ministerio con ello, te quiero decir, por algo será. Pero creo que muchas veces, eso ya es un debate más sesudo, en los medios de comunicación hay mucha más presencia, muchos más compañeros, mucho más interés en Madrid. Pues oye, porque están en las instituciones, yo no lo niego, ¿no? Pero claro, empiezo por el principio. Si no tienes una persona en Zaragoza, o en Teruel, o en Badajoz, o en Guadalajara, es que es imposible sacar historias. Por mucho que la línea editorial sea, venga, voy a contar historias para la sección comunidades, para la sección nacional, o en cultura, o donde tú quieras, si no tengo ahí a una persona, o a poder ser 2, 3, 5, evidentemente, va a ser muy complicado. Es verdad que en los últimos años es tal el problema que ya ha despertado más interés. Y a mí, es verdad que a veces cuando estoy trabajando estos temas, me da muchas rabias lo que decíais, ¿no? De que sea como muy tópicos, con muchos tópicos. A mí me da un poco de miedo cuando abordo estas temáticas ser paternalista, no solo como buenista. Sí. Y lo intento sofocar, lo intento contener. No sé el lector qué opinará, pues yo trabajo para ellos y leo siempre los comentarios en El País y en Twitter, y es verdad que hay alguna burrada, pero siempre saco conclusiones interesantes. Yo desde la humildad intento darle cancha, darle voz a estas cuestiones, porque también pienso, mi deber dentro de que los periodistas nunca somos Robin Hood. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Yo no soy Robin Hood, ni nadie es Robin Hood con Castilla y León, o con los desahucios, o con lo que sea. Aquí nosotros no estamos para cambiar las cosas y sería muy ambicioso y muy erróneo pensar en ello. Ahora bien, sí que tenemos parte de responsabilidad, sin duda alguna, en que esto pueda llegar a cambiar. Y para ello, mi deber es informar. Y yo me voy a limitar, con todo lo que ello implica, a informar. Y luego, si el día de mañana alguna de estas informaciones o reportajes o cuestiones propicia que quienes manden tengan capacidad para intervenir, yo estaré no podré estar más contento que si eso ocurre. Nosotros te descubrimos, o nuestro primer contacto contigo, creo que fue cuando celebramos la feria a la que vino el presidente del gobierno, la feria de mayo de 2020, me parece que era. Sí. Comentamos elogiosamente la crónica que diste de aquel acto lleno de políticos, y desde entonces yo creo que no hay artículo que hayas escrito que no comentemos en el despacho aquí Joaquín y yo. Mi pregunta, de todas maneras, tú eres de Valladolid, eres de la región. ¿Tú tenías conciencia cuando empezaste en esto del periodismo del problema de la despoblación? Es un problema que vivimos, que padecemos de hace 40 años, pero que no ha estado en la agenda política ni en la agenda de los medios hasta el último lustro. ¿Tú cuando empezaste eras consciente de este problema o te parecía que era algo secundario que no existía?
Pues más que considerarlo de primer orden, segundo, tercero, cuarto orden, es verdad que yo estaba a otras cosas, estaba en Madrid buscándome la vida y tonto no soy, o sea, me he movido por esta región, por esta comunidad, tengo amigos en todas partes, en León, en Zamora, en Burgos, en Palencia, que me cuentan sus cosas, pero como que nunca había llegado a pulsar el calibre del problema. Ahora bien, es verdad que una vez ya bajas al barro, dices, la madre que lo parió, ¿cómo es posible que aquí no haya internet? Que en este pueblo no haya una carretera, que aquí en este lugar se hayan ido 50 niños y les hayan cerrado la escuela, o que esta fábrica cerrara en el pueblo porque no recibía la subvención de no sé cuántos, que los incendios de Zamora se hayan producido con semejante bola de factores que lo propicia. Es para tirarse los pelos. O sea, sinceramente es así. Es verdad que al principio yo aterricé, aun siendo de aquí, yo era un pelín forastero, porque había estado en otros ámbitos, no voy a engañar a nadie. Pero es verdad que a poco que pulsas el terreno, percibes ciertas cosas que dices, ¿cómo es esto posible? Pues oye, tengo que informar sobre ello, insisto. Ya no me pongo en si luego consigo cambiar las cosas o no, porque ese no es mi negociado. Pues es verdad que una vez entras en ello, es hasta escandaloso. Yo a veces lo comento, ¿no? Con compañeros de profesión que están a otras áreas en Madrid o en Valladolid o donde sea, y digo, he hecho un reportaje sobre esto o he escrito sobre lo otro y me dicen, vaya tela, tío. Por ejemplo, yo siempre pongo, hay un ejemplo con la N122, tengo que confesar, la N122, vosotros la conocéis mejor que nadie, es mi única causa política. Honestamente, es mi única causa política. Lo demás, pues mira, insisto, no está en mi mano, pero es que esa carretera es una cosa criminal, ya no solo en materia de accidentes puramente, sino que es un elemento que retrasa a esta comunidad, que no pueda vertebrarse de oeste a oeste, de este a oeste, con Portugal, con Aragón, que no pueda vertebrarse es criminal. Y es verdad que alguna vez me ha pasado que hacía un reportaje en Soria, lo mandaba por correo, y me llamaban por teléfono y me decían, oye Juan, porfa, no queda claro esto, o añade la declaración de no sé quién, tal. Digo, vale, pues cambio aquí, paro aquí corriendo en este pueblo o en tal desvío y lo mando en un pispás. Y no hay cobertura. Y digo, pero ¿cómo demonios voy a trabajar sin cobertura? Yo, que estoy haciendo una crónica, así que imagínate el que quiere pararse a vivir en no sé dónde o teletrabajar en Soria, en Burgos, o en Palencia, o en León, o en Zamora, es terrible, ¿no? Y De lo todas sentimos maneras, en estos viajes que tienes que hacer por motivos profesionales, ¿qué estado de ánimo detectas en la región y, digamos, en la España poco poblada que tú tienes que visitar? ¿Qué estado de ánimo pues tenemos? ¿Estamos es deprimidos? verdad. ¿Estamos contentos? ¿Cómo estamos? Por un lado, percibo que hay cierta garra, hay ciertos ámbitos, por ejemplo, vosotros, ir más lejos, ¿no? O ciertas plataformas o colectivos o ayuntamientos que tienen hambre, que dicen, es que me niego a que sea esto así. Y le ponen interés, le ponen ganas, pero lamento decir que percibo mucha resignación. Y es verdad que va dentro del carácter castellano de las he pasado tan canutas, lo han pasado tan mal esas personas mayores o esas localidades, que ya cualquier cosa que no sea un terremoto que destruya su localidad les parece hasta, bueno, pues podría ser peor, ¿no? Y en ese sentido me acuerdo de Zamora, de los incendios de Zamora el año pasado, que es una catástrofe socioeconómica y medioambiental de proporciones bíblicas. Y es verdad que al principio estábamos todos muy mosqueados, pero es verdad que luego pulsas un poco el sentir popular, vas por allí, te das una vuelta, voy por otros reportajes y pregunto, oye, ¿qué tal vivís esto? Bueno, pues vale, pues bueno. Y dices, no puede ser, o sea, ojalá es verdad que esto ya va a una cuestión casi histórica de cómo se conformó esta comunidad, incluso anterior, de pequeñas poblaciones, desde ya hace cientos de años. Vale, no me voy a poner a dar lecciones de historia porque no soy quien, ni muchísimo menos, y flaquearía mucho, pero analizando todos esos factores propicia una sociedad muy individualizada, muy localista y que no hay cohesión, no hay esa conciencia. Yo me imagino los incendios o perrerías de ayudas demográficas que no llegan o desindustrializaciones, me lo imagino en otras comunidades y digo, es que sería una guerra civil. En cambio aquí, pues estamos dormiditos, bueno, pues mientras, bueno, podría ser peor y eso me da muchísima pena. Me ofende un poco, la verdad. Ana. Porque mi pueblo justo es de allá, está en la Sierra de la Ah, Culebra. mira. Y sí que es verdad que, bueno, cuando se desató, encima fueron dos incendios gigantes, ¿no? Es que Uno es detrás de otro. espantoso. Y recuerdo cómo, pues eso, era en pleno verano y recuerdo estar en la oficina y que no paraban de llegar imágenes, vídeos, pues eso, pues de animales desorientados, de cómo estaba el fuego acercándose a los pueblos, cómo se desalojaban, y realmente son pueblos en los que habitan personas muy mayores, como que tenían que irlas a llevar al pueblo más cercano,
Bueno, entonces estaba siendo muy duro. Yo recuerdo pasarlo, pues eso, que cada 2 por 3 te llegaban noticias, que te interrumpía pues el trabajo, el día a día. Y recuerdo cómo pasar un mes especialmente tocada, decir, joder, y encima eso, que encima un incendio tan histórico, que encima se haya juntado con otro grande y que enseguida desapareciera de los medios de comunicación, porque también es verdad que, bueno, coincidió que era un año con muchos incendios en muchos sitios, ¿no? Pero sí que fue una sensación de, joder, qué rabia. Perdón, Robert. Pero sí, y sí que era un poco también rabia de ¿y qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer ahora? ¿No? Y sí que me da la sensación, alguna vez que hemos comentado, cuando yo llegué aquí al hueco con Joaquín, de que Zamora pues, es una región que parece que está olvidada, ¿no? Está entre las dos fronteras con Portugal y luego por otra parte está como en una esquina apartada, ¿no? Entonces, como que no se había creado ni incluso pues, ninguna plataforma, como que no, era algo silenciado, ¿no? Y a raíz del incendio sí que es verdad que han surgido pues esos colectivos que se están movilizando, que están denunciando cómo se han llevado las cosas, que están anunciando, oye, si las cosas no se vuelven a llevar de otra manera, esto es lo que va a suceder. Pues las propuestas que se han hecho desde la Junta pues se han denunciado también como la manera en la que se han hecho. Ahora pues comentábamos en el programa anterior de Twitch que es pues que la Culebra no se calla ha organizado su propia feria, ¿no? Entonces, que también ha servido un poco eso, pues para que la gente, oye, pues nos movilizamos nosotros o no se va a movilizar nadie por nosotros, ¿no? Pero, no sé, sí que es verdad que igual es algo como que se queda como en redes de gente local, ¿no? Y cuando la gente viene de fuera igual es algo como que queda silenciado, ¿no? O igual de, no sé. Pero en ese sentido, o sea, eso, también decir eso, ¿no? Que realmente la gente sí que se ha movilizado y sí que ha puesto la mirada en eso, pero ha surgido de abajo. Sí, es verdad que la asociación La Culebra no se calla está haciendo un trabajazo, están moviendo mucho el tema. Los bomberos también, que quiero mandarles un abrazo a todos porque son, sí. de verdad, o sea, han trabajado esos tíos, tienen unas condiciones esos tíos y tías, una cosa formidable. Por un lado es extraordinario las condiciones boscosas que tienen y lo que han trabajado. O sea, que de verdad un abrazo intenso para ellos y ellas, y también un poco lo que tú dices. Es verdad que a partir de esas grandes catástrofes ha surgido un poco de chispa. Es verdad, ¿no? Es lo que decía un poco al principio, ¿no? Que hay sitios donde sí que hay garra, ¿no? Ahora bien, qué bien nos vendría en todas partes, ¿eh? En Soria y también en otras comunidades, en Zamora, donde sea, más mordiente, menos acatar, porque llega un momento en que dices, pues es que no puedo asumir más. O sea, es que peor no puedo estar. Dos preguntas. Genial. Una, ¿tú sabes si el país va a organizar la verbena de primavera que solía organizar allá por San Juan? ¿O no? ¿Tienes alguna noticia? Pues me pillas. Lo digo para que nos invites. Suelen hacerla. ¿Cómo? Bueno, yo puedo mover hilos, pero primero me intento hacer un hueco yo y si puedo llevar invitados os meto de cabeza. Si traéis torreznos, nos buscamos un hueco, sí. Porque la verdad, lo comentamos antes de entrar en directo, sí. Nos invitó María Sosa a la verbena de 2019, ¿puede ser? Yo creo que fue la del año anterior, sí. La pandemia, sí. ¿El año anterior? Sí. Y nos lo disfrutamos como enanos, conociendo. Tomarse una cerveza en el patio del país con Alex Grigelmo, pues eso no tiene precio. Conocer a la directora, bueno, disfrutamos como enanos. Así que moveremos los hilos para conseguir este año volver a la verbena del país. Y para conocernos. Y segundo, ¿te gusta Eurovisión o no? Claro. Yo no soy muy musical, o sea, la música que me gusta, por desgracia, no va a Eurovisión, así que yo soy muy rockero, o sea, que últimamente Eurovisión está más a cosas un poco comerciales, pero bueno, si sale algo ahí un poco cañero, contad conmigo. Muy bien, oye Juan, muchísimas gracias por atendernos. Nos vemos, yo qué sé, pues algún día que vengas aquí o en la verbena del país, si es que la hacen. Un abrazo muy fuerte y muy gordo. Ahí trato. Adiós. Igualmente, un fuerte abrazo. Muchas gracias.